Buenos días. En esta ocasión vamos a explicar la resolución del problema que tenemos en nuestra pantalla. Este es un caso de clase 2 con pérdidas menores y dice que fluye agua a 40 grados centígrados desde el punto A hasta el punto B. A través del sistema que se muestra en la figura, determinar la rapidez del flujo del volumen de agua si la distancia vertical entre las dos superficies de los depósitos es de 10 metros y los codos todos son estándar. Aquí vamos a explicar un poco cómo vamos a identificar las primeras pérdidas. Vamos a identificar una pérdida a la entrada. Tenemos el H2, las pérdidas de la tubería, y como pérdida 3, la de los dos codos. Después vamos a ver una cuarta pérdida, pero para efectos vamos a ver esto, y como la tubería tiene dos diámetros diferentes, sabemos de que aquí hay una velocidad sub A, le vamos a llamar, y una velocidad sub B, un poquito en relación a los puntos que están más cercanos, entendiendo que la velocidad en este punto es 0 y la velocidad en este otro punto es 0. Entonces ya con ese análisis nosotros podemos determinar que el paso 1 es la ecuación general de la energía, donde no hay bombas ni motores, por lo tanto lo único que agregamos son las pérdidas de todo el sistema, H sub L. Al hacer esto también encontramos que ambos depósitos están a presión atmosférica y por lo tanto la presión es la misma y se pueden cancelar, y las velocidades son despreciables en 1 y en 2, que en este momento y para este ejemplo son A y B. Por lo tanto, solo nos quedan que las pérdidas de todo el sistema equivale a la diferencia de altura de 10 metros. Ahora, la pérdida 1, pérdida a la entrada, ¿sí? Se cuenta con una serie de fórmulas que establecen cuál es el factor de fricción, pero para conveniencia y por simplificación vamos a estar considerando como la carga una pérdida número 1, ¿verdad? Una pérdida, un coeficiente de 1, un coeficiente K, y lo tenemos en función de la velocidad en A partido 2 veces la gravedad. Por eso nos queda que la pérdida 1 es 0.51 por la velocidad de la sección A al cuadrado. Para la pérdida por fricción de tubería de 4 pulgadas, tenemos la ecuación de Darcy con el factor de fricción, que lo desconocemos, longitud partido diámetro por su carga de velocidad, también en función de A. Desconocemos el factor de fricción, nos han dado el valor de la distancia de 55 metros y nuestro diámetro. Este diámetro nosotros lo hemos obtenido del apéndice I del libro de texto, la tabla I1, donde nos hablan de que nuestro material es una tubería de hierro dúctil. Entonces ahí vamos a encontrar nuestro diámetro. Eso es bien importante, conocer qué tipo de material tenemos nosotros. Tenemos una tubería de hierro dúctil de 4 pulgadas recubierta. Entonces por eso es que utilizamos este diámetro. Nuevamente lo dejamos en función de la velocidad al cuadrado, y aquí nuestra carga está tanto dependiendo del factor de fricción como la de la velocidad. Para las pérdidas en codo de tubería, ¿sí? En la tubería A, que tenemos dos codos, ¿sí? Lo vamos a realizar por el factor de fricción, pero este factor de fricción, recuérdense que tenemos un factor de fricción en flujo turbulento, que es el factor que utilizamos para accesorios, cuando también lo estamos determinando por la longitud equivalente y la carga de velocidad. Ahora, con los datos que tenemos, nuestro diámetro ya lo obtuvimos, ¿sí? De la tabla del apéndice I, tabla I1. Y también para poder encontrar nuestra rugosidad, nos vamos a auxiliar de la tabla 8.2 y vamos a buscar lo que
el dato nos da para la rugosidad de la tubería en hierro dúctil revestido. Ahí encontramos el valor de 1.2 por 10 a la menos 4 metros. Con este valor de mi rugosidad relativa me voy a auxiliar de el diagrama de Moody en la zona turbulenta para encontrar el coeficiente. Cabe mencionar que este valor lo vamos a dejar indicado para trabajar, aunque cuando ya vemos el diagrama de Moody debería de representar otro valor diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Con nuestra rugosidad relativa nos vamos a trasladar al diagrama de Moody. Tenemos 882.5. Si nosotros vemos acá, tenemos una escala logarítmica. Entonces vamos a estimar que 882 está en la línea azul. Y como se recuerdan que esta es la zona de flujo completamente turbulento, simplemente nos vamos a trazar por una línea horizontal. Aquí estaríamos trabajando con una unidad de 0.020 y decimales, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar para ejemplos como 0.022. Y la longitud equivalente por su diámetro para los tubos es de 30. Por lo tanto, la pérdida en los dos codos, en este codo, serían 2 veces el factor de fricción por su relación de longitud equivalente y nuevamente en función de la velocidad en A. Muy bien, ahora continuando, vamos a ver la cuarta pérdida. La cuarta pérdida, ¿sí? Vamos a ampliar acá para ver la cuarta pérdida es en la ampliación súbita. Recuérdense que para poder determinar la pérdida vamos a considerar la velocidad máxima. Entonces, tenemos un diámetro menor, quiere decir que la velocidad en A es la que nos va a provocar a nosotros nuestra pérdida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una relación entre 4 pulgadas y 6 pulgadas. Para la pérdida número 4, entonces lo vamos a trabajar de la siguiente forma. La ampliación súbita, ¿sí? Tenemos el factor de resistencia por su carga de velocidad. Tenemos diámetro de A y diámetro de B, recordando de que esos dos diámetros los vamos a obtener de la tabla I1, porque estamos trabajando con tubería de hierro dúctil. Y aplicando la fórmula, tenemos los dos diámetros y encontramos que nuestro coeficiente K es 0.3114 por la carga de velocidad, siempre en función de la velocidad A. Ampliando ahora, vamos a identificar otras pérdidas. La pérdida número 5 corresponde a la tubería. La pérdida número 6 va a corresponder al codo. La pérdida número 7 a una válvula de mariposa totalmente abierta. Y la pérdida número 8 como una pérdida de salida. Entonces, bajo esta misma dinámica, la pérdida por fricción en la tubería 6 va a ser igual a el factor de fricción 2, porque tenemos un diámetro diferente, una tubería diferente, y eso me representa un factor completamente diferente al primero. Va a ser en función de la velocidad B. Entonces, la pérdida en 5, ¿sí? La pérdida en la tubería va a ser igual al factor de fricción por la longitud dividido el diámetro por la carga de la velocidad de B, ¿verdad? Y ya dejamos nuestra pérdida en esa función. Luego avanzamos a las pérdidas en el codo. Aquí es únicamente un codo y vamos a hacer la misma evaluación para el factor de fricción que encontramos en 0.19. ¿Cómo lo encontramos? 1327 de la rugosidad relativa. Nos vamos entonces nuevamente al diagrama de Moody y vamos a hacer una estimación por acá, ¿sí?
1350 aproximadamente va por esta línea y lo vamos a aproximar a 0.019. Con eso determinamos también la pérdida en el codo como h sub 6 para dejarlo siempre en función de la velocidad en b. Avanzando con la pérdida número 7, que es la pérdida de la válvula, trabajamos la misma dinámica, solo que con una longitud equivalente de 45 y vamos a dejar nuestra carga siempre en función de b. Y la pérdida a la salida, aunque siempre nos han hablado de una pérdida de 0.78 para la entrada o para la salida, para efectos de todo nuestro diseño, nosotros en entrada y salida podemos considerar un coeficiente K de 1. Entonces vamos a dejar que nuestra pérdida a la salida va a ser en función de la velocidad en B. Entonces ya conocemos que todas las pérdidas corresponden a 10 metros y vamos a sustituir los valores de todas nuestras pérdidas para poder simplificar nuestra ecuación. Ahora, aquí nosotros tenemos dos velocidades, velocidad en A, velocidad en B y los dos factores de fricción. Utilizando la ecuación de continuidad, podemos determinar que la velocidad en B es una relación de los diámetros por la velocidad en A. Y por lo tanto sustituimos velocidad en B como una función de velocidad en A. Sustituyendo este valor en la ecuación anterior y despejando para la velocidad en A, nos da esta expresión. Ya con esta expresión podemos establecer los números de Reynolds tanto para la sección A como para la sección B. Y nos van a dejar siempre valores en función de la velocidad de A. Entendiendo, ya teníamos nuestras rugosidades relativas. Ahora vamos a determinar un valor para los factores de fricción F sub 1 y F sub 2. Podemos estimar algún valor arbitrario muy cercanos a los factores de fricción que encontramos de flujo turbulento. Vamos a sustituir ambos por un solo valor de 0.2 y realizamos la primera iteración para despejar velocidad en A. Y con esta velocidad ya podemos encontrar dos números de Reynolds. Y con los dos números de Reynolds nos dan dos nuevos valores de factor de fricción. Con esos dos nuevos valores de fricción ya los sustituimos en las fórmulas. Nuevamente, velocidad en A, ya con los valores que hemos sustituido, nos da una velocidad diferente y volvemos a encontrar un número de Reynolds 1 y 2 y con esos números de Reynolds ya podemos despejar nuevamente factores de fricción. Estos factores de fricción los podemos obtener ya de la ecuación de Swan. ¿Se recuerdan? Entonces utilizamos y encontramos 2096 y 1696. Sustituimos nuevamente estos dos valores de factores de fricción y vamos a encontrar una velocidad nuevamente de 2.87627. Y cuando volvemos a sacar nuestros números de Reynolds y nuestros factores de fricción, nos damos cuenta que ya no hay variación. Con esto podemos establecer que nuestra velocidad es esta velocidad en A. Y la ecuación de caudal me va a estar estableciendo que es área por velocidad. El área ya la tenemos de nuestras tablas y con esto encontramos nuestro caudal. Muchas gracias.